Un saludo y un abrazo a todos los que están viendo el programa, a los de los Estados Unidos, Canadá, Europa, del norte, del sur, Nueva Zelanda, Australia y en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a saludar a José Saca, a Celina Quijano y a Alejandro Cortés, que nos están mirando aquí en nuestro país. Un abrazo para todos ellos. Este día voy a presentar dos libros. Uno es sobre la soledad y otro El ser del hombre, del doctor Eduardo Badía Ser. Eduardo es un físico, un científico y un filósofo. Y en estos dos trabajos nos presenta su reflexión sobre el hombre y sobre la soledad. Se aprende mucho de los trabajos de Eduardo Badía. Un abrazo, Eduardo, a vos y a tu familia. Y también un abrazo a Roberto, a tu hermano, que está ahí en Barcelona. Dile por favor que estoy esperando su trabajo sobre Roma. Este es un trabajo de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos. Estuvimos este fin de semana en Sonsonate y ahí trabajamos con Edgardo Rosales, que es parte del grupo que elaboró este trabajo. Un saludo a la gente bonita de Sonsonate y a la gente bonita del barrio Santa Marta. Y un abrazo a la gente de la iglesia pentecostal El Faro, de la colonia Santa Marta de Sonsonate. Estas gentes hacen un chilate y unos nuegados increíbles. Han estudiado mucho para hacer ese chilate. Ojalá que mantengan esa calidad. Un abrazo a todos de la iglesia pentecostal El Faro. Hoy estamos en el 2 de abril. 2 de abril. Esta es una fecha resonante en nuestra historia. Justamente el 2 de abril de 1944 estalló una rebelión militar contra la dictadura de Maximiliano Hernández Martín. Este año, 1944, es un año decisivo para toda la humanidad. Y lo que ocurría en el planeta también repercutió en nuestro país. 1944 expresa un avance de las fuerzas del ejército soviético derrotando a los ejércitos nazis alemanes de Adolfo Hitler. El ejército soviético, después de la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado, entran al territorio de Alemania. Ya la guerra había dado un vuelco en relación a las tropas soviéticas que derrotaron al ejército nazi. Estos acontecimientos repercutieron en todos los países. En El Salvador también desataron la orientación, la reflexión y los esfuerzos de la lucha por la democracia. Martínez tenía ya 13 años de estar en el poder. Y es cierto que se había vuelto un obstáculo para el desarrollo del capitalismo, porque expresaba Martínez ideas de la oligarquía terrateniente y chocaba entonces con las tendencias históricas de la sociedad salvadoreña. Esto generó el crecimiento de la resistencia en el seno de la sociedad y expresó además
las condiciones políticas para que adentro del ejército estallara la rebelión. Hay que saber que la oficialidad del ejército pertenece a la pequeña burguesía o capas medias profesionales. La tropa del ejército es campesina. Y aquí hay 12 sectores. El campesino propiamente, que es el propietario de la tierra, y el jornalero, que no es propietario de la tierra, pero trabaja en una serie de actividades relacionadas con los cultivos agrícolas. Pero el jornalero no tiene tierra, el campesino sí. La tropa campesina. Pero la oficialidad, capas medias. Allí estalló la rebelión. Esto indica y muestra las posibilidades democráticas de las Fuerzas Armadas. En nuestro país, a partir de 1932, la Fuerza Armada se convirtió en la clase gobernante, porque la oligarquía consideró que los militares los habían salvado de los acontecimientos del 32. Y entonces, a partir de allí, fueron clase gobernante. Ahora bien, es que a partir del 32, Maximiliano Hernández Martínez montó su dictadura, su control férreo sobre la sociedad y sobre el ejército. Pero el año 44 fue un año clave para la humanidad. La amenaza que pesaba el nazismo alemán estaba siendo derrotado, y eso llevó a las filas de la Fuerza Armada la resistencia y la rebelión. Ahora bien, es importante destacar que esos acontecimientos no fueron coordinados con el movimiento popular de manera plena. Esta es una dificultad y una limitante de la cabeza política de los militares. En el fondo hay una especie de temor al pueblo o temor al desbordamiento del pueblo. No son los únicos que le tienen miedo al pueblo. También hay otros sectores empresariales, jóvenes o adultos, que también le tienen miedo al pueblo. Miran con simpatía al pueblo como fuente de votos, pero no miran con simpatía al pueblo como una fuerza política decisiva en las transformaciones de la sociedad. En el 2 de abril de 1944, la rebelión, aunque contó con participación de sectores sociales, y hay que recordar la gesta de Chávez Galeano, no fue esa alianza del pueblo y el ejército la característica fundamental. El dictador tenía todavía control ideológico sobre la institución armada y pudo así mover sus piezas, reducir la correlación de fuerza de los alzados, derrotarlos y fusilarlos. Ahí murieron patriotas de gran valor, y es necesario que la historia sea conocida. Ahora, el mismo ejército deberá ser la primera fuerza social interesada en que esto se conozca. Rendimos homenaje a todos aquellos oficiales que fueron capaces de rebelarse. Hay que recordar que solo los dignos se rebelan, que solo los dignos se levantan contra la dictadura. Aquí estamos hablando de una dictadura evidente, contumaz
y brutal. Pero no todas las dictaduras son como la de Hernández Martínez. Hay dictaduras que en esencia son iguales a esta, pero que no se manifiestan de la misma manera. ¿Cuándo en una sociedad hay dictadura? Hay dictadura cuando una parte de la sociedad impone al resto de la sociedad sus intereses, con independencia del medio usado para ello. Esta es una definición de dictadura. La repito, hay dictadura en una sociedad cuando una parte de la sociedad impone al resto sus intereses, con independencia del medio usado para ello. La parte clave de la definición está situada justamente en el final. Porque la idea normal que se tiene de dictadura es que hay dictadura cuando las fuerzas de la policía o del ejército te persiguen y te meten preso, te desaparecen o te matan. Esa no es la esencia de la dictadura. Hay dictaduras perfectas en donde eso no se hace. E igual, una parte impone a la otra parte sus intereses. Este es el corazón del fenómeno. Y la gente no reclama, la gente no protesta. En ocasiones está feliz. En ocasiones está feliz. Cuando las dictaduras se expresan en el uso de la fuerza y de la represión, es que son débiles. La mayor fuerza de una dictadura es el control ideológico. Por ejemplo, en los tiempos que vivimos, uno se pregunta, ¿y cuál es la dictadura más completa que oprime el alma, el corazón, el estómago de los seres humanos? Es la dictadura del mercado. ¿Y cómo te das cuenta que el mercado constituye una dictadura? En sociedad como la salvadoreña, el mercado te educa. El mercado te educa. No te educa el Estado. No te educa la escuela. Te educa el mercado. El mercado dicta los valores que cada ser humano ha de manejar en su vida de todos los días. Los valores. El mercado establece el reinado de la individualidad para matar al individuo. El mercado establece la manera como vos has de mirar y entender el mundo. El mercado te convierte en consumidor y evita que vos seas comprador. Has de ser consumidor, es decir, has de adquirir aquello que aún no necesitándolo, lo deseas. Lo deseas. Esta es la dictadura perfecta. Pero en 1944 los militares se alzaron contra una dictadura en decadencia. Ahora bien, el esfuerzo heroico de los militares, unido a otros factores de la coyuntura, por ejemplo, el aislamiento del dictador con respecto a las clases dominantes, con respecto al movimiento popular, generaron que el dictador no ofreciera mayor resistencia. Pero ante el fenómeno de la huelga general de brazos caídos, el levantamiento militar fue en abril, el 2 de abril, pero la huelga general de brazos caídos fue en mayo. Se trata de un solo movimiento político, abril y mayo. En abril el dictador resulta victorioso y mata a los patriotas. Y le dice al pueblo, nadie debe levantarse. Pero entonces, al mes siguiente, la sociedad
los comerciantes, los vendedores, los profesionales, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos organizan exitosamente el levantamiento general, lo que se llama huelga general de brazos caídos. Y entonces todo el país se alza contra el dictador. Y el dictador se va. Y aquí establezcamos la diferencia entre la salida del dictador y la permanencia de la dictadura. La dictadura no terminó con la huelga general de brazos caídos. La dictadura continuó. Miren la necesidad de establecer esa diferencia. Y Martínez se va. Y Andrés Ignacio Menéndez, que era ni más ni menos que el ministro de Defensa de Martínez, queda como presidente del país. Es decir, la dictadura queda intacta. El dictador no era la columna de la dictadura. Por eso definimos anteriormente en qué consiste una dictadura. Estamos hablando de Mayo. Pero la salida del dictador abrió un espacio democrático. Se convoca a elecciones. Y allí aparecen figuras importantes, entre ellas el doctor Arturo Romero, un médico patriota que se organiza en su Partido Popular Democrático. Y todavía hoy, en el 2019, hay personas que vivieron la campaña electoral de esos meses. Estoy hablando de mayo a octubre del mismo año. Todo indicaba que el doctor Romero ganaba las elecciones. Y era expresión de un poderoso movimiento popular. Supuestamente la democracia había regresado al país con la salida del dictador. Pero la dictadura estaba presente. Sin embargo, en octubre de ese año hay un golpe de estado del coronel Osmín Aguirre y Salinas, que era director de la Policía Nacional. Se cierra todo ese proceso y viene una gigantesca represión. Al doctor Romero lo persiguen, le hacen una inmensa herida en el rostro y ahí terminó eso. Aparentemente allí terminó eso. Pero todo siguió. Se impone a Salvador Castaneda Castro, un general que le decían la mica polviada, que era el candidato de Osmín Aguirre Salinas. Hasta 4 años después, en 1948, cuando hay un golpe de los mayores y otro grupo de militares, entre los que estaba Óscar Osorio, toma el poder. Osorio fue presidente en 1950 y a su gestión debemos la Constitución de 1950. Así va caminando la historia. Los pueblos hacemos la historia, pero no hacemos las circunstancias dentro de las cuales hacemos la historia. Ojo, también los pueblos hacemos las circunstancias. El ser humano hace la historia y hace las circunstancias. Las circunstancias son factores que vienen del pasado, que marcan y rayan el escenario. Ya 1950 abre las puertas para otros procesos. Honor y gloria a los militares que se alzaron el 2 de abril de 1944. El próximo martes vamos a hacer una reflexión jurídica sobre el juicio que se le hizo a Jesucristo
en Jerusalén. Le vamos a poner atención a los contenidos de una parte de la Biblia, basándonos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas 24, que tiene que ver con los caminantes de Maús. Eso tiene que ver con nosotros y tiene que ver con todos los que luchan y lucharán siempre. Un abrazo a todos.